todo el tiempo. Y vamos a estar hablando, hermanos, acerca de algo que ustedes están aprendiendo ahora mismo en la escuela dominical, en la primera carta de Pedro. Yo le invito rápido que vaya conmigo al capítulo 1 de primera de Pedro. Vamos a estar leyendo el versículo 10 en adelante. Pedro tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida diaria y nos van a ayudar también a tener esa esperanza en nuestra vida futura, en nuestra vida en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Pedro le escribe a este pueblo que eran judíos, que ellos estaban expatriados, no estaban viviendo en tierra de Israel, sino que al inicio del capítulo Pedro mismo les dice a los ustedes que están expatriados en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia y en otros lugares ahí, que son territorios de lo que ahora nosotros conocemos como Turquía, que en ese tiempo se llamaba Asia Menor. Y Pedro les escribe esta carta a ellos porque ellos eran perseguidos por ser, no solamente por ser judíos, eran perseguidos por ser creyentes en el Señor Jesucristo. Y ellos habían dejado su tierra, habían dejado su familia y estaban huyendo. Y se había desatado una persecución para todos ellos terrible. Entonces ellos estaban sufriendo y el apóstol Pedro les escribe una carta y les habla de las verdades espirituales y de que por un tiempo van a pasar sufrimientos y que su fe va a ser probada, pero que después de todo esto Cristo está ahí, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, y que hay promesas para esta vida, pero también hay promesas grandes de salvación para la vida en el reino del Señor. Y eso es lo que Pedro les explica en esta carta a ellos. Y dice la palabra, después de esta pequeña introducción, en el verso 10: los profetas que profetizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la gracia destinada a vosotros, ¿qué profetizaron ellos? Vamos a ver, leamos de nuevo. Los profetas que profetizaron, ¿de qué? La gracia destinada a vosotros, gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Puede tomar su asiento. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús, bendito Dios. Como le decía en la introducción, Pedro está trayendo unas palabras de ánimo, Pedro está trayendo palabras de aliento, Pedro está trayendo enseñanza a los creyentes de aquel tiempo. Cuando los tiempos de Pedro, en los tiempos de los apóstoles de la iglesia primitiva, Roma persiguió a la iglesia. El imperio romano, que era quien gobernaba todos los países de aquel entonces, del norte de África, casi toda Europa y lo que nosotros conocemos como Medio Oriente, eran dominados por el imperio romano. Y el imperio romano perseguía a los creyentes. Y los creyentes eran perseguidos no solamente de su propio pueblo, los judíos, porque abandonaban según ellos la ley de Moisés, sino que también eran perseguidos por el imperio romano por ser cristianos, antes que el imperio adoptara la religión como algo oficial para ellos. O sea, sufrían, realmente sufrían. Nosotros hoy en día no sufrimos nada en comparación a lo que aquellas gentes de la primera iglesia, la iglesia primitiva, sufrieron. Así que cada vez que nosotros nos sintamos así como que estamos muy deprimidos por cualquier cosa, piense en nuestros primeros hermanos. Piense en aquellos que pagaron con su propia vida su fe. El creer en Cristo, el no negar al Señor, lo tuvieron que pagar con su propia vida. Lo tuvieron que pagar abandonando su familia, lo tuvieron que pagar abandonando su tierra, lo tuvieron que pagar abandonando todo lo que tenían. Lo tuvieron que pagar. Y ahora nosotros tenemos que seguir el ejemplo de ellos. No estamos bajo persecución, de la forma que ellos estuvieron bajo persecución, pero muchas veces nos encontramos metidos en pruebas y en dificultades, y nosotros vamos a tener que pararnos firme en la fe y permanecer en medio de la prueba, porque en medio de la prueba Dios está con nosotros. En medio de la dificultad Dios está con nosotros, pero esta fe nuestra va a tener que ser sometida, y dice Pedro mismo, nos da la enseñanza, como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Le explicaba yo a los jóvenes hoy. ¿Cómo se prueba? Se prueba con fuego, ¿verdad? El oro lo sacan, lo extraen de la tierra, lo limpian, empiezan a sacar toda la suciedad que tiene. Luego de eso, para dejarlo puro 100%, lo derriten totalmente. El oro es un metal, pero lo cocinan, lo meten tanto al fuego
hasta que lo vuelven líquido para sacarle todas las impurezas. Y ahora que ya está limpio totalmente, ustedes andan ahí sus cadenitas, sus aretes, sus pulseras y todas las cosas que ustedes se ponen. Para que sea oro puro, tienen que pasar un proceso muy duro. Y Pedro le dice a los creyentes, la fe de ustedes va a ser probada como el oro. Es decir, van a haber pruebas en nuestra vida, van a haber dificultades en nuestra vida, y Dios las va a permitir, pero tienen un propósito. Y el propósito es madurar nuestra fe. El propósito es afirmarnos delante de la presencia del Señor. El propósito de la prueba no es destruirnos. El propósito de la prueba es que nosotros seamos fortalecidos, que nuestra fe sea fortalecida en el Señor. Ese es el propósito de la prueba. Así que cuando estemos en pruebas, en dificultades, no reneguemos, no nos quejemos. Al contrario, rindámonos delante del Señor para que esta prueba pues pase rápido, ¿no? Y si cuando nosotros evitamos el estar quejándonos, estar murmurando, el decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no al hermano Alfredo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a la hermana Cecilia? ¿Por qué a mí no a otro? Hermano, hay que tener cuidado. Lo que debemos hacer es, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Amén. Señor, ayúdame a creer en ti en medio de esta situación y a clamar y a buscar la presencia de Dios, a buscar la ayuda de Dios para nosotros poder salir adelante en medio de la situación difícil. Y Pedro es el mensaje que le está llevando a esta gente, porque esta gente verdaderamente estaba sufriendo persecución y había que darle una palabra de ánimo, y estos hombres que eran los apóstoles de la iglesia tenían que llevar palabra de Dios para fortalecer a este pueblo que sí era realmente perseguido, que de repente había muchos que estaban débiles a causa de todo esto, y había que darles ánimo, había que nuevamente formar en ellos o volver a hablarles de Cristo para que su fe volviera a fortalecerse en el Señor. ¿Está pasando por prueba usted ahora? ¿Está pasando por dificultades ahora? ¿Un familiar suyo está pasando? ¿Un amigo suyo las está pasando? Aquí hay palabra de Dios para usted, aquí hay palabra de Dios para su familiar, aquí hay palabra de Dios para su amigo. Amén. Que esa prueba no lo va a acabar, sino que esa prueba es para ser fortalecidos, para ser pulidos, y que después de esta prueba hay gloria, hay bendición. Por eso Dios permite que nosotros seamos probados, porque hay cosas que Dios va a hacer en la vida de nosotros, y lo que ahora Dios ve de nosotros muchas veces no le agrada. Entonces Dios va a comenzar a moldearnos, Dios va a comenzar a transformarnos, y muchas veces, como dijo Jeremías allá, si es necesario que pasemos por la rueda del alfarero, vamos a pasar. Vamos a pasar. Y usted dirá, no, yo no, porque yo soy muy cristiano, porque yo oro mucho, porque yo ayuno mucho, porque yo no falto un culto a la iglesia, a mí no me puede. No, sí va a pasar, más le va a pasar, porque su fe tiene que ser probada como el oro. Amén. Tiene que ser probada como el oro. Así que cuando estemos en la prueba, tomemos palabra de Dios, comamos palabra de Dios, vengamos a los pies de Cristo y pidámosle a Dios la ayuda para nosotros poder salir adelante en medio de esta prueba, en medio de estas dificultades, como estos hermanos nuestros estaban pasando en aquel tiempo. Los profetas que profetizaron, todos los profetas, la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo. Usted puede ver la imagen de Cristo en Génesis, sí lo puede ver. Allá estaba cuando se formaba la creación, dice que en el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, y el verbo fue quien creó todas las cosas, por él fueron creadas todas las cosas. Lo dice Juan, pero está haciendo una referencia a la creación del Apocalipsis, de Génesis. Y nosotros comenzamos a ver la vida de José, una tipología de Cristo. Comenzamos a ver la vida de Moisés, una tipología de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y es necesario que nosotros como hombres y como mujeres de Dios entendamos el mensaje de la palabra. Yo le explicaba, mira, hoy vino una muchacha a la clase de los niños, nueva, pero había venido cuando era una niña. Hace unas preguntas, créame, muy difíciles ella, y yo la felicito y la bendigo. O sea que ella que está allá, la pelito amarillo que está allá, se llama Nicole. Una niña muy inteligente, ella hizo unas preguntas, créame, bastante serias, de bastante profundidad, acerca de quién es Dios, acerca de muchas cosas ella preguntaba de la Biblia, y ese es el hambre que nosotros deberíamos tener. Lo vi en una niña, y digo yo, nosotros también deberíamos tener esa condición, y en vez de, cuando estamos en dificultades, quejarnos, buscar más de Dios, buscar de la presencia de Dios, llenarnos más de Dios. ¿Y de qué manera nosotros buscamos de Dios? En oración. ¿De qué manera nosotros nos alimentamos de Dios? Con la palabra. Eso es, no hay otras cosas, hermano, no hay más métodos. Yo sé que podemos hacer muchas cosas, podemos seguir planes y cosas, no, oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. Nosotros podemos saber mucho, pero si no tenemos oración, estamos desconectados del Señor, y no somos más que una biblioteca andante. Tiene que haber oración, la oración no puede faltar en nuestras vidas. Y si oramos mucho, pero no tenemos nada de palabra, también estamos mal.
¿Por qué? Porque la palabra es el soplo de Dios. Sopló ese pensamiento en los hombres que escribieron ese libro, y ese es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Usted está lleno del Espíritu Santo, tiene que ser una persona que come palabra. Usted está lleno del Espíritu Santo, tiene que ser una persona que está llena del conocimiento de la palabra de Dios. No puede haber una persona llena del Espíritu Santo que no sepa ni quién es Dios. No puede haber una persona llena del Espíritu Santo que no sepa ni cómo es salvo, qué es la salvación, de qué está siendo salvo. Por eso muchas veces estamos en dificultades, porque ni siquiera conocemos nuestra propia fe. Pero hoy nosotros vamos a salir aquí llenos de ese poder, de esa hambre de Dios. Vamos a salir aquí sabiendo que cuando estemos en pruebas, en dificultades, la mejor solución no es la queja, no es nada de todo eso, sino que venir a los pies de Cristo, clamar a aquel que nos puede ayudar, adorar a aquel que es santo y que merece nuestra alabanza y que merece nuestra adoración. Pedro les dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Cuando el hombre de Dios se mete en la palabra, va a tener un mensaje que darle al pueblo. Aquí dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de lo que ellos mismos estaban profetizando, porque lo que ellos profetizaban de Cristo no era para aquel pueblo en aquel tiempo de los profetas antiguos, era para nosotros. Era para cuando Cristo viniera, y Cristo vino, pero ellos no sabían el tiempo, no sabían la persona, pero ahora nosotros sí lo sabemos. Porque esa profecía que dijo Isaías, como cordero fue llevado al matadero. ¿Y por qué fue llevado ahí? Por una razón, la profecía era por una razón, para la salvación de nuestras almas. ¿La salvación de qué? De un castigo eterno, que después de esta muerte hay un cielo y hay un infierno. Los que mueran sin Cristo irán al infierno, los que mueran con Cristo irán al cielo. Y entonces la única manera que nosotros podíamos ir al cielo era a través de la sangre de Jesucristo. Por eso cuando cantábamos ese canto que acaban de cantar, sangre preciosa, sangre que me da la paz, sangre que me da la vida, no es un canto por cantar, tiene una base bíblica, tiene una enseñanza. Y es que a través de la sangre de Cristo nosotros somos salvos de la condenación. A través de la sangre de Cristo nosotros fuimos comprados. ¿Comprados de qué, hermano? ¿Usted está aquí conmigo? Amén. Amén. Por ley espiritual, Dios el Padre determinó que toda el alma que pecare, esa alma moriría. Ley espiritual. Pero Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo quedamos? Si la ley de Dios dice, espiritual e irrompible, dice: toda alma que pecare, esa moriría. ¿Y todos nosotros hemos pecado? Amén. 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 Dice la palabra: si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Todos hemos pecado, pero Dios, cuando creó al mundo, Él tenía un plan para la salvación de nosotros. Y en ese plan, Dios era la salvación de cada uno a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Hay una sola forma como nosotros podíamos ser salvos después de esta ley espiritual que Dios había establecido, y era que fuéramos redimidos. Redimido es comprado. Pero no nos podían comprar con cualquier cosa. Usted va a la tienda y compra lo que quiere. ¿Con qué? Con dinero. Te da dinero y le da lo que usted quiere. Pero a nosotros, nuestra alma, no se puede comprar con dinero. Eso no vale en el cielo, no tiene ningún valor, ningún significado. Solo había una manera, y era a través de la sangre de Jesucristo. Por eso Isaías profetizó de él que Dios el Padre dice que Jehová cargó en él todo el peso y el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y cuando su sangre era derramada en aquella cruz, ese era el precio que se pagaba para nuestro rescate. Ahora es por eso, mi amado hermano, que nosotros podemos caminar en libertad. Ahora es por eso que tenemos esperanza de vida. Ahora es por eso que tenemos salvación, porque alguien nos compró. Para nosotros la salvación es gratis, pero tuvo un precio y fue la sangre del Hijo de Dios. Por eso Él vino a la tierra, se encarnó en aquella mujer y nació siendo hombre y padeció siendo hombre para poder pagar el precio de nuestros pecados por su sangre. Como dice esa alabanza, es que nosotros somos salvos por su sangre preciosa, es que nosotros hemos sido redimidos de la condenación eterna y ahora somos ya parte del reino de los cielos y tenemos una vida eterna garantizada por la sangre de Cristo. Así que cuando usted cante, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, no canta porque es bonita,
canta con el entendimiento. Amén. Y Gloria a canta Dios. con gozo, y canta para adorarle, y canta para darle gracias, no porque se escuche bonito el coro solamente, no, tiene que entender lo que está cantando. Y cuando usted canta dice, esto es una verdad bíblica, y por eso adoramos al Señor con todo nuestro corazón, en Aleluya. entendimiento, con verdad, con sabiduría. Le adoramos porque sabemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No cantamos por cantar, eso lo hace el mundo. Nosotros no, nosotros sabemos lo que estamos haciendo en este lugar. Y si hasta ahora usted ha cantado por cantar, de hoy en adelante ya no lo haga así, porque Dios no se va a agradar aunque muy bonito suene. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que sepamos lo que estamos haciendo en este lugar. No le cantamos a un Dios muerto, le cantamos a un Dios vivo, porque Él se levantó de entre los muertos, y así nosotros tenemos asegurada nuestra vida eterna en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estaba Pedro dándole ánimo a esta gente, trayendo palabras de fortaleza para esta gente, porque esta gente estaba sufriendo persecución. Y él les dice, es que los profetas que profetizaron en el antiguo tiempo, ellos fueron diligentes. A ver de qué tiempo y de qué persona estaban hablando todas las profecías que ellos daban. Miqueas hablaba del nacimiento del Mesías, Isaías del nacimiento, los salmos hablaban del nacimiento, de la venida del Mesías, y ellos trataban diligentemente. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes y a mí. ¿Somos diligentes nosotros en conocer la palabra del Señor? Nadie responde. ¿Somos diligentes realmente en conocer la palabra de Dios? Yo cuando ustedes respondan a sí mismos, si es diligente realmente en conocer la palabra de Dios, porque dice que estos profetas eran diligentes. Estos no hablaban por hablar, estos tenían un entendimiento claro de lo que estaban hablando. Y nosotros debemos ser igualmente diligentes. Yo digo, nosotros trabajamos mucho a veces y nos especializamos en lo que hacemos. Ay, cuando usted termina un trabajo, ¿qué le dicen? Muchas gracias, qué bien hecho, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. También en la palabra de Dios deberíamos ser superiores a eso, ¿verdad? Deberíamos ser superiores, ser diligentes en la palabra del Señor. Yo sé que a muchos nos da sueño a veces estar leyendo la Biblia, pero tenemos que ser diligentes, porque hay muchas almas que ganar allá afuera. Ellos están esperando. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Nosotros tenemos que predicarles. Almas que están perdidas afuera, se están perdiendo miles, millones de almas, porque no hay quien les anuncie este bendito evangelio de la salvación. Y esos llamados a predicar ese evangelio, no es este hombre que está sentado ahí solamente. Ese llamado, el Señor Jesucristo dijo, ir por todo el mundo, y le habló a todos los discípulos y predicar este evangelio. Es responsabilidad suya predicar este evangelio. Es responsabilidad tuya predicar este evangelio. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. Es responsabilidad de todos nosotros. Por eso estamos aquí ahora. Por eso es necesario que nos alimentemos de palabra de Dios. Por eso es necesario que a diario tengamos tiempo de lectura de la palabra de Dios. Porque cuando estamos en pruebas, ¿usted qué va a decir? Muchas son, ¿qué? Las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas le librará Jehová. Entonces usted va a decir, aquí hay palabra de Dios para mi vida. Dios dice que voy a ser pasado por esto, pero que yo voy a salir porque Dios me va a librar. De repente esté en la enfermedad, ¿y usted qué va a decir? La palabra de Dios, ¿qué es? Medicina para mis huesos. Ah, pero ¿por qué? ¿De dónde va a salir eso? ¿De la nada? No, porque usted ha tenido un tiempo de intimidad con su Padre, el que lo ama a usted, ¿verdad? Y usted tiene la palabra, y entonces esta palabra no es cualquier palabra, es una palabra viva. Es una palabra que tiene poder y que tiene autoridad. La palabra de Dios es viva. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Entiende lo que significa que es una palabra viva? No es una palabra vacía, no es una palabra muerta, no es una palabra que se dice por decir, es una palabra que tiene vida en sí misma y da vida. Si la palabra de Dios dice, yo llevé todas tus dolencias, yo llevé todo tu castigo en la cruz del Calvario, usted va a caminar siendo un cristiano, pero ya no se va a sentir culpable más del pecado pasado, porque ya Cristo lo lavó, Cristo pagó por esos pecados en la cruz del Calvario, y ahora usted camina en victoria, camina siendo más que vencedor, porque usted conoce a aquel que pagó el precio de sus pecados en la cruz del Calvario, y usted camina en santidad, usted camina en obediencia, porque conoce que alguien santo, 3 veces santo, entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero eso se obtiene aprendiendo de su palabra, congregándose, poniendo atención en el mensaje. Yo sé que muchas veces nos distraemos, hay niños que hacen bulla de repente, pero el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser absorbido, tiene que ser comido por nosotros, porque tiene que hacer un efecto acá, en el corazón. Cuando la Biblia dice corazón, ¿verdad?, se refiere a la mente, no al músculo que bombea sangre, sino a la mente, en el entendimiento. Tiene que ser absorbido ahí.
No puede generar un cambio en nosotros si nosotros la dejamos ir. Tiene que retenerla. Tenemos que retener la palabra de Dios. Y no me refiero a que se grabe la prédica completa de la persona que está predicando, sino el mensaje de la palabra. Tiene que retener, tenemos que retener la palabra del Señor en nuestra vida. Esa es la única forma como nosotros podemos pelear en este caminar, en esta lucha. Pedro les escribía a ellos para que ellos se fortalecieran, y nosotros nos fortalecemos ahora también con esta palabra. Y Pedro les habla de esta gracia destinada a vosotros. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor, dice simple, un favor inmerecido, algo que nosotros no nos merecemos. ¿Y qué es lo que no nos merecíamos? La salvación. No la merecíamos, no la merecemos. ¿Pero qué? Ahora que estamos en Cristo, que hemos tomado el sacrificio de la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros hay promesas grandiosas para nuestra vida hoy, aquí, mientras vivimos aquí, pero mayores las que tenemos cuando estemos en la presencia del Señor. Mucho mayores. Lo que ahora tenemos no es nada en comparación con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. De repente usted puede sentirse feliz porque tiene posesiones materiales aquí en la tierra, y gloria a Dios, disfrútelo. Bendiga la obra del Señor con eso, pero una cosa tiene que saber, eso no es nada comparado a lo que Dios tiene para nosotros. Y esta gracia que está destinada a nosotros es eso, la salvación de nuestras almas. Pedro les habla de la salvación. Es la salvación de nuestras almas, es esta gracia. Usted no puede ganarse la salvación, no puede. Es únicamente a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Si usted pudiera ganarse la salvación con sus propios méritos, Cristo no hubiera venido. Ahí estaba la ley. Moisés había dado la ley, el pueblo de Israel tenía la ley. Si la ley los hubiera hecho salvos, ¿para qué viene Cristo? Pero en la carta a los Gálatas que ustedes estudiaron no hace mucho, ahí explica claramente que la salvación no se obtiene por méritos de los hombres, la salvación es de Jehová. Aleluya. Solamente de Jehová. Es el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pedro les está hablando de todo esto a este pueblo. Y les dice que esta gente indagaron a ver de qué tiempo y de qué personas estaba hablando el Espíritu de Cristo con esta profecía que ellos estaban dando. Y les dice, y ahora vámonos al verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿El Evangelio por medio de quién? Repítalo conmigo, ¿el Evangelio por quién? Una persona que predica la palabra del Señor tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Aún, ¿se acuerda usted allá cuando estaban escogiendo los diáconos? Los diáconos eran los que servían las mesas, ¿verdad? La iglesia primitiva estaba a cargo de los huérfanos, de las viudas, y les servían comida. Y aún se reunieron los discípulos y dijeron, busquen varones en medio del pueblo para que sirvan las mesas, porque los discípulos no tenían que ellos meterse mucho a la palabra del Señor, estudiar para predicar el Evangelio. Y dice, busquen hombres para que sirvan las mesas, los meseros. Hombres, eso significa diácono, un mesero, un servidor. Hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas. No era cualquier persona que iba simplemente a servir un plato de comida a los santos escogidos del Señor. Llenos del Espíritu Santo para que atendieran las mesas, mientras los discípulos se encargaban del estudio de la palabra del Señor. Así que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, busquemos la dirección de Dios. Si no estamos haciendo las cosas bien, si nuestra vida no está caminando bien delante de Dios, detengámonos por un momento y digámosle, Señor, yo quiero hacer las cosas de la forma correcta, por favor, ayúdame en esto, y busque ser lleno del Espíritu Santo. Dice que Él no lo va a negar a quien se lo pida, se lo va a dar abundantemente, dice la palabra. Busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo, siempre estemos en constante comunión con Dios, y esto no puede ser sin el Espíritu Santo, porque Él es quien nos lleva a adorar a Cristo. Él es quien pone en nosotros ese deseo de adorar a Cristo, esa capacitación, nos capacita, es el Espíritu Santo. Tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en la ignorancia. Más hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo quiero que pongan atención. Miren ustedes, vamos a ver. En el tiempo antiguo, el tiempo que Pedro escribe, los hombres usaban y las mujeres usaban un solo tipo de vestimenta. Era poco la diferencia, eran túnicas. ¿Okay? Las túnicas eran largas. Entonces las túnicas
las personas que trabajaban tenían que, vamos a decir nosotros, amarrársela, ¿no? Levantársela un poco y se la tallaban, la levantaban un poco para que la túnica no les estorbara en el proceso del cultivo de la tierra o lo que estuvieran haciendo, el trabajo que estuvieran haciendo. Los soldados también usaban túnicas. Al momento de la batalla, los soldados tenían que levantarse un poco la túnica y ceñírsela, amarrársela un poco, para que la túnica no fuera un estorbo al momento de la batalla. Tanto las personas que trabajaban como los soldados se ceñían las túnicas para hacer sus funciones, para hacer sus labores. Es decir, y dice Pedro, cíñanse ustedes, es decir, prepárense. Estos se preparaban para la labor, para la batalla, para lo que tuvieran que hacer. Pedro dice, ustedes prepárense, pero en el entendimiento, para esta vida cristiana que están llevando. Dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos y sed sobrios. Esperad, sed sobrios. Una persona sobria es una persona que tiene dominio de sus pensamientos y de sus acciones. Es lo contrario a una persona borracha. Una persona borracha, le explicaba a estos muchachos, ¿qué es? Alguien que no tiene control, según, ¿verdad? Algunos dicen que sí, que no tiene control de sus pensamientos, que habla tonterías, que hace acciones violentas, que no muestra respeto por nadie. Es una persona sin control. Pero Pedro está llamando a la iglesia a ser sobria, a tener control, a tener dominio propio, a ceñirse al entendimiento. Y eso es necesario que nosotros lo tomemos para nosotros. Que usted salga de aquí sabiendo que usted tiene que ceñirse el entendimiento, es decir, tiene que estar apresto, diestro, conociendo la palabra, siendo lleno del Espíritu Santo para que usted pueda enfrentar esta vida y pueda ayudar a otros que están afuera. Amén. Amén. Bendito Dios. Espero que usted esté entendiendo lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Cuando Pedro le dice a este grupo de personas que le están oyendo y a nosotros hoy en día, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, cita Levíticos, sed santos porque yo soy santo. Mis amados hermanos, Pedro está llamando a que nos ciñamos el entendimiento. Pedro nos está diciendo que seamos fuertes y pacientes en medio de la prueba. Pedro nos está diciendo que tenemos esperanza. Pedro nos está diciendo que tenemos una salvación garantizada en Cristo Jesús. Y Pedro ahora nos está diciendo también que no nos conformemos a las costumbres del hombre viejo, sino que caminemos en santidad, porque quien nos llamó a este camino de salvación, Él es santo y es 3 veces santo. Así que el pueblo de Dios debe caminar en santidad. ¿Y qué es caminar en santidad? Es caminar separados para Dios. Eso es santidad. Santidad no es que yo use la camisa más larga, no es que use la falda más larga que exista, no. Santidad es separados para Dios. ¿Y qué hace una persona separada para Dios? El Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes hablar. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes vestir. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes actuar. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo debes responder ante alguna circunstancia que la vida te presente. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a todo, porque Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Tenemos que, Pedro le está diciendo, sean santos. Y entonces cuando caminamos en santidad y cuando caminamos en obediencia y cuando somos, ¿cómo se dice la palabra? Que nosotros buscamos hacer las cosas, que nosotros tenemos que buscar el hacer, tenemos que anhelar hacer estas cosas, no ser casuales. Casual es una persona que de vez en cuando hace algo así por así porque le dijeron o porque piensa que agradar a alguien. No, nosotros tenemos que hacerlo siempre, voluntariamente. Si se viste decentemente para ir a la iglesia y fuera de la iglesia anda vestido indecentemente, pues está mal. Usted no tiene la revelación del Espíritu Santo. Pues sabía que te iba a sanar duro. Pero es necesario. Pedro le está diciendo a esta gente, acuérdense, él les cita Levítico, y ellos conocían la ley porque eran judíos que estaban fuera de su patria, allá en Asia Menor, es Turquía. Y él les dice, acuérdense, sean santos, porque el que los llamó es santo. Es decir, le iban a guardar un camino de santidad para poder agradar a Dios. Todos tenemos que guardar ese camino de santidad para agradar. Ahora vivimos en la gracia, no vivimos bajo la ley, pero el llamado a la santidad sigue siendo para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos vivir una vida desordenada que desagrada a Dios afuera y venir a la iglesia, cantar unas alabanzas bonitas y salir de aquí y volver a ser otras personas allá afuera. No, los que somos en la iglesia somos afuera, los que somos afuera debemos ser en la iglesia. Amén. Debemos ser los mismos, dentro y fuera de la iglesia debemos ser los mismos.
¿verdad? Buscar de Dios, amar a Dios, y vivir esta vida en santidad. Y no la podemos hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Bien, verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, como le hablaba al inicio, sino con ¿qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Dígalo fuerte. Sino, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Ese es el precio de nuestros pecados, la sangre de Cristo. Hay que llegar. Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay otra forma que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados sino a través de la sangre de Jesucristo. Si usted está aquí hoy, tiene que entender una cosa: solamente Cristo le puede dar la salvación, el perdón de sus pecados. Nadie más le puede dar la salvación, nadie más le puede quitar sus pecados, solamente Cristo y nadie más que Cristo. Él puede darle la salvación. Salvación, véngase conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Evítale para atrás un poco. Con esto vamos a cerrar. Allá está. Ahí está Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versos 9 en adelante. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? ¿Cómo se obtiene la salvación? Solamente por eso, ¿no? Que es creyendo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí, eso se resume todo lo que estamos hablando aquí. La salvación no se obtiene de otra manera más que por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? El 11, pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, pues Él es el mismo, el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. La única manera que nosotros podemos alcanzar la salvación es a través de Cristo. La única manera que nosotros podemos ser fortalecidos en las pruebas es a través de su palabra. La única forma que nosotros no podemos pasar por pruebas es que no estemos vivos. Todos vamos a pasar por pruebas. ¿Lo entiende, iglesia? Cuando estemos en la prueba, acuérdese lo que Pedro estaba diciendo al inicio. Cuando estemos en la prueba, acuérdese de esta palabra: sea fortalecido porque usted está bajo la mano y el poder de Dios. Sea fortalecido. Usted busque la palabra de Dios porque ahí va a encontrar consuelo, ahí va a encontrar sanidad, ahí va a encontrar fortaleza. Cuando usted sienta que la vida está haciendo todo totalmente en contra suya, venga a los pies de Cristo, corra, pida oración. Santiago dice: oren los unos por los otros. ¿Está alguno enfermo? Busque la iglesia. Antes de buscar al doctor, busque la oración. Busque la oración. Busque la iglesia. Llame a su pastor, llame a sus hermanos, a quien sea que usted tenga que llamar. Busque de Dios. Y yo no le digo que no vaya al doctor, yo voy al doctor. No le estoy diciendo que no vaya. Pero lo primero que debemos hacer es venir a Cristo. Porque en Él vamos a encontrar no solo la sanidad del cuerpo, también vamos a encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. En Él tenemos esperanza porque Él nos va a recordar que esta vida que vivimos ahora es corta y que las promesas de nosotros son eternas. Y que nosotros, ahí lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar fuera de la palabra, lo vamos a encontrar en la palabra. Que cuando nosotros estemos, porque vamos a pasar momentos difíciles, que cuando nosotros estemos en dificultad, como esa alabanza que cantábamos: Dios no rechaza oración, oración es alimento. Pero usted lo cree. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y usted cree lo que está cantando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Qué cadena puede resistirse? ¿Qué atadura puede resistirse? ¿Qué enfermedad puede resistirse? Si lo que estamos cantando es con fe, le estamos cantando al Todopoderoso, sabiendo que Él tiene poder para romper toda enfermedad, para sanar toda dolencia, para quitar toda atadura que Satanás haya puesto. ¿Qué puede resistirse? Cuando usted canta y canta con el entendimiento y dice:
Dios no rechaza oración. Y usted sabe que cuando usted está orando, Dios lo está escuchando. Aunque hay miles de ángeles adorando al mismo tiempo y miles de personas orando al mismo tiempo, pero cuando usted se arrodilla, cuando usted busca la presencia del Señor en oración, allá lo están escuchando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Allí están escuchando y usted piensa que Él es bueno. Si nosotros somos malos, dice la palabra, y damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre le dará cosas buenas a nosotros si le pedimos? Porque Él es bueno y nosotros somos malos. Dice, si ustedes son malos y dan cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre no le va a dar al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? En quien encontramos sanidad, salvación, liberación. Es en Él. Pero nosotros debemos creer lo que estamos haciendo en este lugar. No venimos a este lugar simplemente para cumplir un día de rutina. Venimos a este lugar a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Él es quien tiene todo poder. A Él le ha sido dado toda autoridad. Todo está sujeto a Cristo. Y a Él es quien venimos a adorar en este lugar. Que cuando nosotros volvamos, es más y más lo que estamos haciendo, y que el poder de Dios se derrama en este lugar, que la Shekinah de Jehová desciende sobre este lugar, como estuvo en el tiempo antiguo, en el tabernáculo, en el templo, está ahora aquí con nosotros, y mayor, porque ahora mora dentro de nosotros. Amén. Cuando nosotros nos vamos de aquí, no se queda la nube en este lugar, se va con nosotros, el Espíritu Santo va con nosotros, y que seamos fortalecidos entonces. Que nosotros ahora busquemos honrar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora eres un cristiano, vives como un cristiano. Ahora tú tienes la salvación, caminas como una persona que ha sido salva por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y honramos ese sacrificio, viviendo una vida, como dice Pedro, ahora sean santos, porque el que los llamó es santo. Es decir, apartados para Dios. Cuando usted está afuera, no está dando un testimonio como un mundano allá afuera. Da un testimonio como cristiano. Que si dicen algo malo de usted, sea mentira. Y entonces dice el Señor, alégrate, regocíjate, porque por testimonio de Cristo levantan falsos en tu contra. Pero no padezcan, dice, siendo ustedes malos, porque eso recibimos la retribución de nuestros actos. Seremos bienaventurados cuando por causa del testimonio de Cristo nosotros seamos infamados, otros digan cosas malas de nosotros a causa del testimonio de Cristo. Pero necesitamos hacer este cambio. Pedro les está diciendo, acuérdense que el que los llamó es santo. Acuérdense que ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo. Eso les está diciendo Pedro, les está recordando las verdades que ellos ya conocen y hoy nos las están recordando a nosotros. ¿Sabe usted que usted es salvo por la sangre de Cristo? Amén. Si hay alguno que no es salvo por la sangre de Cristo, hoy puede salir salvo de este lugar. El Señor lo liberta hoy, lo sana hoy, lo salva hoy. Amén. Yo lo dejo con esto. Busquemos vivir esa vida en santidad que la palabra nos está llamando. Busquemos el rostro de Dios. Busquemos la lectura de la palabra de Dios. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son malos. Hay gente afuera que necesita una palabra de consuelo. Y el instrumento de Dios para llevar esa palabra de consuelo, de ánimo, de salvación, es usted y soy yo. Pero si usted y yo estamos vacíos, no tenemos nada que dar. Necesitamos venir nuevamente al estudio de la palabra, volver nuevamente a la cruz de Cristo. Necesitamos buscar la presencia de Dios en oración, en lectura de la palabra, en ayuno. Necesitamos hacerlo, porque la iglesia sin estas cosas no tiene poder alguno. Si no hay palabra, no hay poder. Si no hay oración, estamos muertos, estamos fritos. Pero la iglesia no podrá ser ese ejemplo vivo, no podrá ser esa piedra viva si nosotros estamos faltos de todo esto. Si no conocemos ni siquiera de qué somos salvos, ni cómo fuimos salvos. Tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo. Porque si no sabemos lo que somos, estamos mal. Es que necesitamos saber quiénes somos, tener identidad como hijos e hijas de Dios. Pero cuando Francesca se vea por ahí, ella le pregunta, ¿usted es cristiana? Sí, Señor. Salva por la sangre de Cristo. Y tiene palabra de Dios para dar. Y puede tocar a otros con el mensaje. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene ese poder. Que nosotros todos demos testimonio de Cristo. Todos. Y el testimonio de Cristo muchas veces nos va a traer dificultades, ¿verdad? Nos van a ver mal. Pero que nosotros permanezcamos firmes en la fe porque estamos bajo la mano del poderoso gigante, Jehová de los ejércitos. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde.